CIMAC Radio presenta Gafas violetas, miradas feministas. Las constis al aire y con los pies en la tierra. Miradas feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto poder estar en esta transmisión de Gafas Violetas, Miradas Feministas, con las constituyentes MX feministas y compartir en esta ocasión pues el espacio con mi querida Vero Palafox. ¿Cómo estás, Verito? Hola, Ivonne de la Cruz, mucho gusto estar contigo. Qué bueno que ya saliste de tus enfermedades y Ahí voy. estás aquí en el programa. Me da mucho gusto compartirlo en esta ocasión contigo, añorando a nuestras compañeras que no están ahora, Joana e Ivette, pero ya regresarán cuando terminen con todos sus pendientes familiares. Así es, Vero, y la verdad es que pues es muy emocionante poder compartir en esta ocasión micrófonos porque les vamos a presentar el caso de una compañera. Ella es Daniela Sánchez, que ha pues atravesado todo un proceso muy importante para poder superar pues la violencia que ella sufrió y que ahora pues afortunadamente ya es, pues podríamos decir, como una especie de caso de éxito porque ha logrado establecer hasta su propia colectiva para ayudar a otras mujeres en pues situaciones de violencia pues muy parecidas. Pues sí, y hablando de mujeres que han abierto brecha, ella es una contemporánea nuestra, sin embargo, hay mujeres que a lo largo de la historia también han abierto el camino para otras mujeres. Y estaba yo pensando, ahora que recientemente el presidente declaró que este año era el año de Felipe Carrillo Puerto, pensé inmediatamente en su hermana, en Nervia Carrillo Puerto. Yo dije, ¿por qué no es el año de los hermanos Carrillo Puerto? Que si bien dicen que Felipe hizo algunas cosas cuando fue gobernador por las mujeres en Yucatán, pero ella sí se dedicó a organizar a mujeres, a hacer organizaciones campesinas, organizaciones de estudio, organizaciones en las que las mujeres podrían defender sus derechos y uno de las grandes luchas que ella inició fue la del voto femenino en nuestro país. Hizo mucho por lograrlo, se avanzó mucho en este sentido, pero también encontró muchas barreras que lo bloquearon y pues ella finalmente antes de morir en los años 60, pues sí pudo ver que las mujeres votaran, pero sí podemos reconocerle a Elvia Carrillo Puerto una vida de lucha por los derechos de las mujeres, los derechos a la educación, los derechos al trabajo bien remunerado y sobre todo a esta participación en la vida política de nuestro país. Entonces, aquí estoy haciendo un reclamo porque nada más se menciona a su hermano cuando que ella también deberá ser mencionada como un personaje muy importante para nuestro país y especialmente para las mujeres. Ya retomaremos este tema más adelante, pero lo voy dejando en el tintero. Perfecto. Sí, sin lugar a duda un poco de pues apatía por parte del presidente abrir el conocimiento hacia lo que se ha hecho realmente en la lucha a favor del reconocimiento de los derechos de las mujeres, ¿no? Pero bien, muy buen comentario, Bel. Vámonos, vamos a empezar. Las constituyentes marcamos precedentes. Hoy me da muchísimo gusto tener en esta ocasión a Daniela. Ella es activista feminista y sobreviviente de violencia feminicida y a ella la conocí curiosamente por entrevistas que he realizado o que hemos tenido en otro programa, pero además me la he encontrado en marchas, me la he encontrado en eventos de feminismo y bueno, ella tiene, podríamos decir, Dani, ya una historia de éxito dentro de esto que tú has trabajado a partir de una situación de violencia que viviste. Pero me gustaría que primero te presentaras, nos dijeras un poco sobre ti, qué es lo que haces, además de tu activismo, a qué otra cosa te dedicas para que las personas puedan conocerte. Muchísimas gracias. Ay, pues muchísimas gracias a ustedes por considerarme, por invitarme
su espacio, a su casa. Estoy, la verdad, muy, muy contenta de compartir con ustedes. Y pues bueno, ¿quién soy? Me honra muchísimo que me consideren como una activista. La verdad es que no era mi objetivo. Sin embargo, pues el camino de encontrar justicia, pues justo me llevó a eso, ¿no? A entender que no solo había necesidad de luchar por mi propia vida, por nuestros derechos como familia, sino hay una necesidad urgente de luchar y alzar la voz por las demás mujeres, por las demás niñas y por los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues gracias por esa consideración. Y bueno, pues también soy madre, soy hija, ¿no? Tengo a mis padres afortunadamente conmigo. Soy de profesión comunicóloga y pues bueno, tengo un trabajo en el que me permite desarrollar esta parte de mi profesión a la cual amo profundamente. Y pues a eso me dedico, ¿no? A comunicar, a organizar y estoy muy contenta de hoy en día regresar a mi trabajo que tanto amo por tanto tiempo y además estar en esta lucha acompañada de mujeres como ustedes, que sé que vamos a llegar a un buen puerto en algún momento, quizá no lo vean nuestros ojos, pero tiene que llegar a ese día en donde las mujeres podamos ser libres, vivir sin miedo y ejercer nuestros derechos al 100%. Daniela, para quienes no conocen tu caso específicamente, ni las situaciones que has vivido y por qué llegaste al activismo, ¿pudieras darnos un panorama muy general, a lo mejor no con todos los detalles, pero para que sepamos el por qué estás en esta situación actualmente? Sí, con mucho gusto. Pues miren, rápidamente es una historia muy complicada, muy larga, pero vamos a tratar de resumirlo. Bueno, yo sostuve una relación con el que posteriormente se convirtió en mi concubino. Estamos hablando del año 2015, en donde pues se inicia una relación en donde aparentemente pues todo iba bien, y esto me refiero a muy pocos, incluso días. Sin embargo, fue cuando ya se empezaron a presentar comportamientos y conductas violentas por parte de esta persona. Y pues la verdad es que yo nunca había vivido una situación de esta naturaleza, pues con una pareja, incluso de manera familiar o con amigos. Entonces no tenía estos contextos de cómo reaccionar, eh, cuáles eran mis derechos. Me refiero a que era un delito y que yo tenía posibilidad de denunciar o iniciar algún proceso. Esto estaba completamente fuera de mi conocimiento. Entonces, estos comportamientos comenzaron a ser muy frecuentes al grado que luego de casi 8 meses ya eran prácticamente diarios. Este tipo de agresiones físicas, psicológicas, sexuales, incluso violencia económica, patrimonial. Entonces, fue en estos 8 meses aproximadamente en donde denuncio por primera vez violencia física, ¿no? No sabía, no conocía que se trataba del delito de violencia familiar, ni todo lo que después, ¿no? Aconteció. Entonces yo hago una denuncia en Ministerio Público y él se queda detenido. Sin embargo, pues no procedió, argumentando en aquel momento el Ministerio Público que no había argumentos ni jurídicos ni pruebas suficientes para mantenerlo en prisión y llevar un proceso. Entonces, pues esto se abrió la puerta a que esta persona continuara ejerciendo pues todos estos tipos de violencia, y esto sucedió contando desde 2015 hasta 2018, al grado que, repito, pues se convirtió en mi concubino, obviamente con todo lo que seguramente ustedes conocen, este círculo de violencia en donde yo no veía cómo salir de ahí, ¿no? Eran amenazas, en donde en un primer momento eran solamente hacia mí, después se involucró a mi familia. La cuestión de la violencia sexual llegó al grado en el que yo me embaracé y pues al día de hoy tengo una hija ya de 5 años. La violencia económica fue realmente muy fuerte,
aunque no se trataba de una cantidad exorbitante de dinero, pues él tomaba mi dinero, yo trabajo, nunca dejé de trabajar, eso es algo que a muchos les llama la atención porque de manera, pues en muchos casos, ¿no? Las parejas no permiten que trabajen, sin embargo, en mi caso no fue así, pero no me permitía tener acceso a ese dinero que era mi sueldo. Entonces yo no tenía posibilidad incluso de salir de la casa y poder tomar un transporte público porque no tenía esos 5 pesos, ¿no? Fue muy complicado esa situación, el incluso no tener lo más básico para la limpieza, la higiene personal, la comida, ¿no? Era un tema muy restrictivo para mí. Él se encargaba aparentemente de todas estas cuestiones, pero pues después sabría yo que todo esto no solamente era algo que me hiciera sentir mal, evidentemente un deterioro físico, mental para mi persona, sino que todo esto se configuraba como un delito. Fue hasta que, pues, después del embarazo, las agresiones físicas muy, muy fuertes. Yo tengo epilepsia desde los 21 años, entonces las agresiones físicas eran golpes directamente en mi cara con el puño, lo cual pues en algún momento podría desatar un episodio de epilepsia o pues incluso agravar la condición que tengo, ¿no? Él, pues, a sabiendas de todo esto, continuaba haciéndolo, además de patadas, agresiones sexuales, ¿no? Una infinidad de conductas violentas hacia mí. Y pues una vez que nace mi hija, ya había para ese momento incluso una agresión con una arma de fuego en donde, pues bueno, me la puso en la cabeza, no dispara, pero pues existe esa amenaza y él en posesión de un arma de fuego. Hubo una agresión, sí, con arma blanca, me cortó una mano, bueno, me hizo una lesión en una de mis manos. Y bueno, nace mi hija y la violencia, pues bueno, claro, yo tenía este concepto, esta romantización, ¿no? De en algún momento yo lo voy a hacer cambiar y el amor hacia su hija lo va a hacer cambiar, pero nunca llegó, eso nunca pasó y al día de hoy, después de 8 años de haber iniciado esa relación, puedo decir con toda la certeza que estoy segurísima que nunca va a llegar ese cambio, suceda lo que suceda, y pues sucede nuevamente una agresión. Hay que resaltar que muchas de ellas fueron en vía pública. Entonces, viene una nueva agresión, yo con mi hija en brazos, y es ahí cuando inicio una nueva denuncia. Ahí supe que no había posibilidades, repito, de que él pudiera cambiar, pese a infinidad de ocasiones que me lo dijo, que me rogó, que me suplicó, que me dijo que iba a cambiar. Ahí supe que la vida de mi hija y mía no tenía posibilidad de seguir con vida si seguíamos estando en ese lugar, porque no puedo decir que era mi casa. Inició una nueva denuncia y es ahí cuando ya no regreso nunca más. Estamos hablando ya del año 2018, 31 de diciembre del 2018, y a partir de ese día, pues, dado el riesgo feminicida en el que yo me encontraba, porque pues hoy sabemos también que el punto más álgido de peligro para una mujer que está viviendo violencia es justamente cuando toma la decisión de separarse, de romper ese ciclo, porque obviamente estas personas, estos tipos, entran en crisis, ¿no? Aún más, y pues pueden generar incluso actos de mayor violencia como llegar al feminicidio. Entonces, en ese punto se toma la decisión de que tenemos que ir a un refugio, lo cual estoy profundamente agradecida porque la Red Nacional de Refugios y Espacio Mujeres para una Vida Libre de Violencia, Asociación Civil, me acogieron junto con mi hija y es por eso que hoy estoy aquí con ustedes, pudiendo platicar en resumidas palabras la historia. Y pues bueno, inicié un proceso legal nuevamente con otra denuncia en donde pues mucho de lo que seguramente otras compañeras les han compartido me ha pasado, ¿no? El agresor es abogado penalista, entonces digamos que tiene
o debería tener, ¿no? Todo este conocimiento de cómo funciona el sistema, qué es un delito y qué no, etcétera. Entonces, usando este conocimiento, inició carpetas de investigación en contra mía, en contra de mi familia, intentó la parte de lo familiar, de lo civil, ¿no? Iniciando un juicio, ya saben, guardia y custodia, etcétera. Entonces, un 2019 en donde yo me vi inmersa en carpetas en contra, pero también tuve que iniciar carpetas porque se atrevió a violentar a mi hija cuando ella era muy pequeñita, tenía escasamente, bueno, desde el embarazo, ¿no? Y sabemos también científicamente que la violencia genera daños orgánicos y psicológicos y emocionales, incluso desde el embarazo. Pues él lo ejerció sobre mí estando embarazada, y una vez que nació, pues ya fue de manera directa, de manera física, la golpeó, y también lo denuncié, todo esto en 2019, y pues una serie de eventos también que fueron ocurriendo, incluso ya estando separados, como un intento de lo que yo considero, y muchos abogados también lo consideran así, un intento de feminicidio. Entonces, pues bueno, lo que me sucedió, lo que viví para llegar al día de hoy, de manera resumida, pues es eso. Al día de hoy está tipificado todas estas conductas como violencia familiar y feminicidio en grado de tentativa. Entonces, pues eso es lo que hasta hoy tenemos. Fueron en total 5 denuncias las que inicié, y en contra mía fueron alrededor de 7. Vamos a una breve pausa. Regresamos para continuar a través del 106.1 de FM y violetaradio.org. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71, y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Cada vez que tiran los cañones, se pone pesada mi artillería. Todo el que me ataque lo devoro, como leona de cacería. Ya me tienen las huevas hinchadas, si protesto me llaman subversiva. Y sé que mi rabia te incomoda, porque sé que me prefieres compasiva. Suena ese llamado que despierta, que nos libera el peso de encima. A ese monstruo le tiemblan las piernas, sabe que su derrumbe se aproxima. Se soltaron ya las yeguas del campo, bajando cuestas, curas de espanto, lágrimas secas y sin quebranto. Grito que se vuelve canto. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. 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 Más vale que las palabras lindas te rindan, o por mi descendencia y los ovarios que me guindan. Me importa poco de lo que me tildan, nunca he creído que calladita me veo más linda. Cuando escupo es como fuego y ácido, se ve que tu palabra o es como tu desflacido. Yo los mato rápido, el ritmo decapitó. Yo chambeo plazo automático. Yo nunca me la voy a dejar montar. Si es grande tu ego, el mío de tamaño colosal. Y la cobertura es intercontinental. Lo que tú camino por la marginal y the rock, yeah. Se soltaron ya las yeguas del campo. Aquí no hay llanto, hablamos con encanto. Me las apura, hierba del campo. Tengo el sofrito que te gusta tanto. Y dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. 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 Dime algo bonito,
Quiero escuchar algo bonito. Algo bonito, papá. Dime algo bonito. Suavecito, ¿ok? Quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito. Quiero escuchar algo bonito. Ya tú sabes, papá. Dime algo bonito. Dile, Quiero dile. escuchar algo bonito. Dame viento, TV Queen, la caballota, la perra, la diva y la potra. A mí tú me hablas bonito, ¿ok? Regresamos a seguir tirando al patriarcado. ¿Cómo ha sido tu proceso de que en un principio, cuando empiezan todas estas agresiones, tú no sabías, por ejemplo, los tipos de violencia que existían? Y hoy escucharte nombrarlas, pues te hace presentarte de alguna forma como una mujer ya enterada del tema, estudiada del tema, ¿no? Los tipos de delitos, cómo hacer una carpeta, cómo integrar una carpeta para la investigación. O sea, son cosas que las mujeres que viven estos procesos tienen que aprender, o hay otra forma de llegar a la justicia, porque finalmente en tu caso, Dani, has sido una mujer pues muy entregada al proceso y que ha logrado una sentencia que se ha catalogado histórica por ser la primera sentencia de violencia familiar en la Ciudad de México, con la acumulación de 45 años. Mira, fue muy duro para mí internamente y personalmente darme cuenta justo de mi ignorancia. Yo, como les decía al inicio, pues tengo una profesión, tengo un trabajo en donde pues incluso hacía yo eventos culturales, ¿no? Con esta temática en los 16 días de activismo en contra de la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero nunca, al no haberme enfrentado en ninguna circunstancia a una agresión, pues a cualquier otro tipo de delito, ¿no? Pues la verdad es que no era parte de mi vocabulario, de mi entorno, incluso podría decir de mi interés de distracción, incluso leer algo así. La verdad es que no, y me sorprendí mucho justo el saber cuánta era mi ignorancia en esos temas y cuánta también mi ignorancia en cuanto a cómo funciona el sistema o el aparato de procuración y administración de justicia, porque yo quisiera, y en un mundo ideal, todos los seres humanos, pero especialmente las mujeres, tendríamos que conocer cuáles son nuestros derechos y el mundo o el espacio en donde nos desarrollamos, por qué somos tratadas así, por qué somos nombradas de tal o cual forma. Eso en un mundo ideal, pero no pasa y no me pasó a mí. Entonces fue hasta que me sucedió alguna situación en la que tuve que enfrentar, en la que por necesidad, quizá un poco yo me considero una persona muy persistente, muy necia en el sentido de quiero entender las cosas, ¿no? ¿Qué significa violencia familiar? ¿Qué significa un delito? ¿Quién es un MP? ¿Quién puede ser? Etcétera. Entonces, la verdad es que yo desde el día 1 y con el apoyo, debo de recalcarlo nuevamente, con el apoyo de la Red Nacional de Refugios, que además de ser una instancia que considera la ley de acceso para la protección de las mujeres, tienen esta visión absolutamente feminista. Entonces fue ahí cuando realmente me acerqué al feminismo y con un libro maravilloso, precioso que amo, que es El cautiverio de las mujeres de Marcela Lagarde. Fue uno de los libros que tenían ahí en ese refugio y que yo hojeé estando allá adentro mientras mi cabeza daba miles de vueltas, mientras no sabía qué hacer, mientras tenía miedo, lo entendí todo. Entonces, ese fue mi primer acercamiento incluso a escuchar la palabra feminismo y cuando salí de ahí, mi vida también, como dice una de las canciones, o sea, se me abrió una puerta violeta y mi vida tomó un sentido completamente distinto, porque además de entender lo que yo sentía y lo que había vivido y por qué lo había vivido hasta cierto punto, me dio también la posibilidad de poder enfrentar a lo que se vino después, que fue
pues las autoridades, las denuncias falsas de esta persona. Y el lenguaje jurídico pues fue inevitable porque con esta necedad mía de entender todo, pues empecé a buscar información en redes, empecé a conectar y a conocer a muchas mujeres feministas como ustedes, me han enseñado y me siguen enseñando todos los días a conceptos, definiciones, ¿no? Autoras, y eso para mí ha sido lo más importante. ¿Y cómo lo viví yo? Pues es muy duro que desafortunadamente por esta cultura patriarcal en todo el mundo, siguen sin creernos, ¿no? Decían, no, pues señora, usted tranquila, pues está usted viva, ¿no? ¿Ya qué más quiere? Ya déjelo ahí, ya se separó, ya, ¿no? Pero yo no tenía la certeza de que en realidad iba a seguir con vida. Cada día para mí en ese 2019 fue pensar que me lo iba a encontrar en la calle, que iba a llegar a mi casa, que nos iba a hacer lo peor, como alguna vez nos amenazó con rafallar nuestra casa, quitarme a mi hija, ¿no? Que hoy sabemos, en aquel 2019 ni siquiera sabíamos que se trataba de violencia vicaria y hoy sabemos que es ese nombre, ¿no? Él amenazaba con esa cuestión, incluso trató de hacerlo 2 ocasiones. Entonces, el, para mí el conocer y saber a mí me da fuerza, poder y seguridad, ¿no? El llegar y nombrarlo como tal, entonces, y además decirles casi en dónde y en qué artículo del código o de la ley está, me da mucha certeza llegar a un ministerio público y decir, está en esto y tú no me puedes decir que esta conducta no es un delito porque aquí está. Y es lo que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, pues fuerte ese proceso, pero muy reparador para mí en esta destrucción mental que me provocó esta situación. Ha sido muy reparador porque he encontrado muchas respuestas en entender el proceso penal, el proceso familiar, incluso el proceso psicológico que he estado pasando porque no se supera, creo, no sé si algún día lo voy a superar, pero ayuda mucho, ayuda mucho. ¿Tú crees, Daniela, que todas las mujeres vivamos o no situaciones de violencia, debemos tener un piso mínimo de conocimientos precisamente de cómo enfrentar una situación de violencia, cómo pararnos frente a las autoridades? ¿Qué tendríamos que hacer el común de las mujeres, todas, desde muy adolescentes, jovencitas, tener un mínimo de idea que, como tú dices, no conocías que existían diferentes tipos de violencias, que debiéramos realmente tomar en serio este aprendizaje y tener este mínimo conocimiento? Yo creo que sí, yo creo que me atrevería incluso a decir que así como nos enseñan las tablas de multiplicar, el abecedario, ¿no? Una herramienta fantástica que me parece el violentómetro, ¿no? Que con 29, 30 palabras, ¿no? Podremos identificar qué es lo que estamos viviendo. Eso me parece que tendría que ser básico porque, insisto, sabes que te sientes mal, sabes que te duele el cuerpo porque alguien te golpeó con su mismo cuerpo con un objeto, pero no sabes que se llama violencia física, ¿no? Sabes que te gritan un piropo en la calle, una cosa, una frase, pero no sabes que eso se llama acoso, ¿no? Entonces, creo que sería muy importante que las autoridades educativas, sobre todo, ¿no? Porque también hoy sabemos que la ley de acceso marca obligaciones no solamente a las procuradurías o fiscalías o a los jueces, sino a una serie de instancias que pueden ir desde la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Educación Pública, de Cultura incluso, eh, de diferentes ámbitos que ellos deberían abarcar y creo que sería una muy buena oportunidad de empezar a implementarlo desde muy temprana edad, el conocer estos conceptos, ¿no? Porque claro es que como estos memes, ¿no? Que dicen, es que ahora todo les parece violencia. No, es que siempre ha sido. Lo que pasa es que no sabíamos el nombre y no estaba tipificado en la ley, pero pues ahora sí,
y tenemos todo el derecho de denunciarlo y de llevar un proceso para llegar a lo que también es un derecho, ¿no? Que es la verdad y la justicia, y una sanción que resulte garante de los derechos que han sido violados. Entonces, sí, es fundamental la educación, fundamental y a veces forzada el punto en el que cuando ya estás dentro de, si no lo entiendes, si no tienes acercamiento a todos estos conceptos, la verdad es que veo muy difícil, o por lo menos en las experiencias de diversas compañeras, se vuelve el doble de difícil, más allá de las dilaciones que pueda haber por las autoridades, de las omisiones, cuando una misma no se involucra en todo esto. Desde, insisto, los conceptos hasta cómo debe de ir caminando un proceso penal, civil o de cualquier índole, se vuelve muy complicado. Entonces, yo sí invitaría a las mujeres a descargar de internet la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la de cada estado, ¿no? Ahí prácticamente en todos los estados tienen vigente una ley de acceso y es de fácil acceso, a que la traigan ahí en su celular, ¿no? Y además es muy chiquitita, ¿no? Es muy concreta, pero muy de fácil lectura y eso sería una herramienta básica. Vamos a una breve pausa. Regresamos para continuar a través del 106.1 de FM y violetaradio.org. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Soy la que pega en paredes las fotos de tantas desaparecidas. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Soy la que marcha con cara tapada y pechos valientes al aire. Yo soy la rabia y soy la ternura y no pertenezco a nadie. Traigo tambores, traigo clamores. A otra mujer hoy quitaron sus flores. No queremos más sufrir por mal de amores. No queremos niñas viviendo horrores. Nos queremos vivas. Otro feminicidio en las noticias. Nos queremos vivas. No daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Soy la que exige aborto legal, soy la que acompaña en clandestinidad, soy la que apoya a su amiga cuando libremente ha elegido la maternidad, soy la que te ayuda sin preguntar nada, la que responde todas tus llamadas, la que te sostiene si sos maltratada, soy la que grita yo te creo hermana, abrazamos los cuerpos plurales, somos seres duales, placeres astrales, defendemos tierras ancestrales, luchamos aunque nos señalen, nos queremos vivas. Otro feminicidio en las noticias. Nos queremos vivas. No daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. No daremos paz hasta que haya justicia. 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 Donde otras sembraron semillas, se me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde
justicia. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. ¿Cómo es que llegaste? Me gustaría que nos platicaras sobre esto que se ha considerado una sentencia histórica. Son 45 años acumulados en contra de Rodrigo N. ¿A ti te deja satisfecha? ¿Te hubiera gustado un mayor castigo? Y si esto ya te genera, pues, no sé, algo de tranquilidad, algo de paz. Platícanos, Dani. Pues mira, ¿cómo llegamos a eso? Y hablo en plural porque la víctima no solamente fui yo, también fue mi hija, como les contaba hace un momento, pero también mis papás, que desde aquel momento y pues obviamente a la fecha son adultos mayores. Entonces, por la cantidad de denuncias que yo inicié, pues los procesos fueron avanzando, pues paulatinamente, ¿no? Pasando todas las etapas que considera un proceso penal. Y bueno, fue desde encontrar ese apoyo, pues familiar, ¿no? Porque también es muy importante el tener ese cobijo y esa red de apoyo importantísima, y unos abogados y abogadas que han acompañado todos estos procesos, pues de manera eficiente, desde el conocimiento, desde la empatía y sobre todo desde el uso y la aplicación de la perspectiva de género, porque muy difícil, y como me sucedió en 2015 con aquella primer denuncia, se hubiera logrado avanzar sin todos estos elementos, ¿no? Pasé la verdad el número no lo tengo ahorita exacto, pero alrededor de 10 asesores jurídicos en todo este proceso y en las carpetas. Sin embargo, todos y cada uno de ellos, con este conocimiento y con aplicando todas estas herramientas, fuimos avanzando. En ninguna ocasión los motivos de que cambiara yo de abogado, ¿no? Fueron por falta de conocimiento ni nada por el estilo, temas, pues como a todas nos pasa, ¿no? Económicos o, ¿no? Pero sí fue muy importante el que estos abogados, junto con la propia fiscalía, pues comenzamos a empujar una serie de actos de investigación que incluso nunca antes se habían hecho para el tipo penal de violencia familiar. Me refiero, por ejemplo, a peritajes. Está considerado en el Código de Procedimientos si no me equivoco, es el artículo 257, bueno, no me quiero equivocar, pero hay un artículo en donde considera un peritaje especial, un peritaje que en mi caso lo realizaron especialistas de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la UNAM, de la UAM, por ejemplo, victimólogas, psicólogas, abogadas y psicólogas, en donde de manera colegiada realizaron lo que en la sentencia Campo Algodonero, o sea, ya hace muchos años atrás, fue marcado como una cuestión obligatoria para acreditar razones de género y bueno, todo el contexto que rodea una muerte violenta de mujer. En mi caso, bueno, pues yo estoy viva, sin embargo, hay elementos que se utilizaron para determinar el riesgo en el que me encontraba mi familia y yo, mi hija, por el hecho de ser mujeres, por la vulnerabilidad por edad, por mi condición de salud. Entonces, todo este peritaje en específico fue vital para que se visibilizara, ¿no? Y se dejara de minimizar el que solo se trataba de un comentario, un insulto, de un empujón. No, todo esto iba más allá de eso, ¿no? Había un contexto de violencia feminicida con un alto riesgo de que se culminara o se concretara un feminicidio, o en el caso nuestro, 3 feminicidios y un homicidio. Entonces, este peritaje al cual agradezco a estas especialistas, incluso adscritas a la Judicatura Federal como peritos, me hayan apoyado, lo hayan realizado y lo hayamos podido llevar ante un juez para que esto se visibilizara. También fue muy importante el hecho de que se pudiera realizar en este delito lo que la ley marca como análisis de contexto por la propia fiscalía. Muy difícilmente o muy
poco probable. Por este tipo de delitos se llevaban a cabo estas intervenciones. Únicamente antes o normalmente no se piensa que con el peritaje psicológico, en el caso de que haya lesiones físicas, pues con el médico forense o no. Sin embargo, en mi caso, insistimos en que todas estas diligencias se realizaran, obviamente la presentación de testigos, valoraciones psicológicas para mi hija, que en aquel momento pues tenía 1 año o año y fracción de edad, y también es complicado encontrar especialistas que puedan valorar a los pequeños, tan pequeños, y que puedan pues tener resultados, ¿no? En cualquier sentido. Entonces acudimos al Instituto Nacional de Pediatría, lo cual es una institución sumamente renombrada, no solo en México, sino Latinoamérica y a nivel internacional, por la capacidad y los especialistas que ahí hay. Mi hija fue valorada porque sí existen especialistas que puedan valorar a niños y a niñas tan pequeñitos, y pues los resultados fueron lo que ya nosotros esperábamos, ¿no? Era que evidentemente hay un riesgo feminicida, hay afectaciones psicológicas, económicas, emocionales, ¿no? Que en cada una de las carpetas se fueron acreditando cada uno de los hechos, en lo que la ley también dice, ¿no? Modo, tiempo y lugar. Y con ello, pues afortunadamente en 2020, y luego de haber pasado todo un año este sujeto en libertad y yo separada de él, pues las intimidaciones siguieron por la vía legal, insisto, las 7 denuncias en contra, pero afortunadamente esa carpeta del 2018 rindió frutos, se judicializó, es decir, se lleva frente a un juez y se solicita por la Fiscalía, y dado el riesgo feminicida, la prisión preventiva justificada, porque el delito de violencia familiar, al ser considerado no grave en el Código Penal para el Distrito Federal, no está considerado para prisión preventiva oficiosa, que además ya es actualmente otro tema de discusión, ¿no? Entonces, en aquel momento se solicitó, se concedió por parte del juez, y esta persona quedó en prisión desde enero del 2020. Entonces fue así como ya de manera de control judicial se inició esta nueva etapa del proceso, y con ello pues las otras carpetas, ¿no? Fueron avanzando, fuimos completando todos estos actos de investigación hasta que se judicializó la siguiente y luego la siguiente y la siguiente, ¿no? Entonces estamos hablando que al día de hoy mi familia y yo hemos pasado por 3 juicios orales, lo cual pues en el proceso penal pues implica un desgaste tremendo, porque específicamente en la primer carpeta que se logra judicializar, logramos conjuntar alrededor de 40 pruebas, desde testimoniales, peritajes, intervención de peritos, desde fotografía hasta identificación humana, videoforense, ¿no? Algo que nunca antes se había visto para este tipo de delito, insisto. Entonces fue un juicio muy pesado, ¿no? Fueron alrededor de 20 audiencias hasta llegar al día de la sentencia, en donde pues claramente la presión sobre todo para mí, y pues entiendo que también para mi familia, el hecho de estar escuchando todo lo que vivimos y que lo dicen los peritos es sumamente fuerte, es revictimizante, pero yo logré llegar al punto en el que decía, claro que me duele, claro que es estresante, sin embargo sé que haciendo esto voy a tener un poco más de seguridad para mí y para mi familia. Y pues así, 3 juicios orales. El primer de ellos, en primera instancia, el juez determinó una pena de 9 años, 9 años y 3 meses de prisión por el delito de violencia familiar en contra de mi mamá, de mi papá y mío, y mi hija como víctima indirecta. En aquella ocasión, la Fiscalía pedía como pena de prisión 18 años, porque el delito de violencia familiar en la Ciudad de México únicamente considera una penalidad de 1 a 6 años como máxima. Entonces, al ser 3 víctimas, hay pues ciertas consideraciones en la ley que permiten, ¿no? que se acumulen las penas, y se solicitaban 18 años. El juez en ese momento, en el 2022, cuando emite su sentencia,
considera que pese a que es una culpabilidad máxima, porque así lo dijo, la pena a imponer era mayor a la media, pero equidistante a la mayor, o algo así son sus palabras, entonces le impuso esa pena de 9 años, 3 meses. En el segundo juicio se le impone la pena máxima, que son 6 años, porque ese hecho denunciado solamente la víctima era yo, como violencia familiar equiparada, esto ya en octubre del 2022. Y para marzo del 2023 se le impone una nueva sentencia por lo que hace a la violencia que ejerció en contra de mi hija y en contra mía, violencia familiar diversos 2, al ser una niña, al ser menor pues de los 18 años, la ley considera también que hay una, no estoy segura si se llama agravante, pero no, la pena máxima se aumenta la mitad por ser menor de los 18 años mi hija, entonces se consideraba o se solicitaba una pena de 15 años de prisión. Sin embargo, el juez decide otorgar solamente una pena de 11 años y 9 meses. ¿Por qué son 45 años y algunos meses? Porque en todo este proceso de denuncia y pues, de todos los procesos, hubo una segunda víctima que inició una denuncia, lo cual también rindió frutos y llegaron también a juicio en donde se le fijaron 12 años de prisión. Por eso suman Es 45 independiente años. de tu caso, o sea, una expareja de él. Sí, justamente una expareja que mantuvo una relación en este año en el que yo me separo, este 2019 que les hablo, fueron donde sucedieron estos hechos y afortunadamente ella también denunció y su proceso avanzó al grado que pues hoy también está sentenciado por ese hecho. Pues te reconocemos todo esta fortaleza para llevar a cabo todo este proceso, por lo que nos has contado y todo lo que se logró finalmente, como dices, conociendo con el conocimiento, lo vas aprendiendo en el camino, pero definitivamente, pues aparte de aprender, se requiere, por lo que vemos en ti, mucha fortaleza y pues también sentirte cobijada por otras mujeres y por buenos abogados y todo ¿no? Todo este andamiaje que se forma en torno a las víctimas. Y bueno, yo creo que en este momento podemos invitar a quienes estén en una situación de violencia a que ya escucharon tu caso, a que también vayan dando estos pasos que son difíciles, lo sabemos, pero yo creo que al final pues si no los damos, no vamos a poder erradicar las violencias de nuestras vidas, ¿no? O de las situaciones, de las vidas de nuestras hijas, de nuestros hijos, como tú, en tu caso, hasta de tus padres, ¿no? Entonces, pues te agradecemos mucho el habernos contado todo esto y el habernos dado pues un ímpetu para decir, sí se puede, ¿no? Y muchas, yo creo que muchas más que te escucharon también querrán llegar hasta este resultado que finalmente, pues podemos decir, lograste que se hiciera justicia, ¿no? De alguna manera. Te agradecemos mucho, Daniela, por haber Pues estado con nosotros. yo les agradezco doblemente por siempre tenerme presente. La verdad es que les digo, es un abrazo al corazón, ¿no? El saber que alguien del otro lado o cuando nos encontramos, como bien dice Ivonne, ese abrazo, esas palabras, ese mensaje en redes sociales, siempre alimenta el alma y me da fortaleza para continuar. Desafortunadamente no puedo decir que ya terminó, porque nuevamente, ¿no? La ley da muchas posibilidades para también los imputados o los hoy sentenciados, en donde tendremos que esperar por lo menos 8 años después de dictadas las sentencias para tener certeza, ¿no? Porque ahí existen los amparos, existe, ¿no? La revisión de amparos. Y bueno, esto en este y en muchos casos, pues es lo que no nos deja todavía sentirnos plenas y con esa certeza de haber alcanzado justicia.
La verdad es que para mí 45 años de prisión para él no me van a reparar la vida nunca. Creo que nunca me va a dejar de doler ni me voy a dejar de acordar. No sé si para mi hija vaya a ser, pues cuál vaya a ser la forma, ¿no? De poderla acompañar de manera correcta después de todo lo vivido. Mis padres, ¿no? Que no me han soltado un solo minuto y, y pues decirle a todas esas mujeres que pueden estar escuchándonos que mi corazón está abierto para ustedes. Si algo de lo que yo he vivido, de lo que yo he emprendido a través de mi proceso, de mi propio aprendizaje, puede ayudarles, mis redes están completamente abiertas para ustedes. Eh, Ahora sí que mi margen de acción principalmente es en la Ciudad de México, pero por lo menos tengan la certeza de que una palabra, un abrazo, lo van a tener de mí siempre. Y que ojalá no haya nunca, nunca, nunca más ni una niña ni una mujer violentada, pero sí que sepan que Rodrigo N. no las va a violentar los próximos 45 años y lo que falta, porque todavía tenemos una carpeta de investigación en curso, entonces pues tengo confianza y fe en que la verdad va a superar cualquier obstáculo y que esta persona no va a volver a violentar a ninguna mujer ni a nadie más. Muy bien. Dani, Muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias por Gracias a ustedes. compartirlo, gracias por la confianza y pues estamos aquí en contacto. Tus redes sociales para que las personas puedan contactarte. Eres parte también de una colectiva que tú misma iniciaste, ¿no? Sí, estoy en Instagram y en Twitter en mayúsculas, @Daniela_Gog, como Van Gogh, Gogh, en ambas. Y bueno, la colectiva a la que pertenezco y abrazo a mis compañeras es Justicia por ti, por mí, por todas, por nosotras, porque si no es para todas, no se llama justicia, y si no es por todas, no es feminismo. Entonces, pues desde aquí un abrazo para todas, gracias a las constituyentes y también de verdad estoy muy, muy agradecida porque he contado con su apoyo, con sus abrazos y ustedes cuentan con el mío siempre. Gracias, Dani. Hasta la próxima. Bye. Definitivamente el caso de Daniela Sánchez nos ha dejado una gran enseñanza en el sentido de que las mujeres podemos lograr mucho cuando nos los proponemos, sobre todo cuando nos tocan a nosotras, cuando nos tocan a nuestras hijas, a nuestros hijos, pues hacemos todo porque se haga justicia. Y no nada más ella se presentó, levantó una denuncia, sino abrió todo un camino, como ya nos los explicó, nos aclaró todo lo que podemos hacer las mujeres y todas estas sentencias que podemos lograr cuando vivimos diversas violencias en el hogar. Yo creo que este programa nos ha dejado una gran enseñanza, ¿no es así, Ivonne? Sí, sin lugar a duda, no perder de vista que no es que las mujeres feministas seamos punitivas, que forzosamente estemos buscando los castigos carcelarios para los violentadores, violadores, abusadores. No es así. Lo ideal sería que no existieran, que no nos violentaran, que no nos golpearan, que no nos mataran. Pero ante el actual sistema de justicia en el que nos encontramos, es una de las pues mejores salidas que tenemos, ¿no? Y pues esto de la educación, que nosotras debemos de saber todos los procesos y conocer las leyes, es básico, bien lo decía Daniela, entonces pues no, por el momento en la escuela no nos lo van a enseñar, así que tenemos que agarrarlo como una idea propia y agarrar estas leyes, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como nuestro libro de cabecera, para que podamos empezar a tener herramientas para poder defendernos. Bueno, y para concluir este programa, la frase que tengo hoy es una frase de Ana Bernal Treviño, que es una periodista española, que es investigadora y profesora de la Universidad de Cataluña, y ella sintetiza muy bien un pensamiento que dice, el machismo mata, el feminismo salva vidas. Creo que concreta y directa.
Y muy cierta. Así que quitarnos esa idea de que el feminismo es lo contrario del machismo. No tiene nada que ver. El feminismo es una teoría política, es una teoría que se practica y que se genera todos los días. Es un pensamiento filosófico. El machismo es violencia y es una cultura de muerte. Vero, gracias por haber estado y muchas gracias a las que nos Ivonne. acompañaron. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. No olvides que la próxima semana tenemos una cita. Gafas violetas, miradas feministas. Las constituyentes marcamos precedentes.